Acta con tus presentaciones en público. Buenas tardes a todos. Comenzamos y bienvenidos a esta sesión. Soy Iñaki Disarri de Fundación Caja Ingenieros y, como decía, bienvenidos a este webinar que organizamos desde Fundación, que se enmarca dentro de los ciclos de formación que venimos organizando ya desde hace varios años desde la Fundación. Imagino que, bueno, todos como socios de Caja Ingenieros conoceréis o habréis oído la Fundación, pero muy brevemente os explicaré qué hacemos y a qué nos dedicamos. Y bueno, para la Fundación este año es un año especial, cumplimos 10 años, estamos en un 10º aniversario y la verdad es que es un año importante para nosotros. En estos 10 años hemos destinado más de 4,2 millones de euros a desarrollar más de 500 proyectos que han impactado en más de 3.000 personas a través de programas que realizamos en alianza con universidades, ONGs, etcétera, becas de formación, becas de talento, etcétera. O sea que para nosotros este año es un año de celebración. La fundación la creó Caja Ingenieros con el objetivo de canalizar la acción social del grupo, a pesar de que Caja Ingenieros, como cooperativa de crédito que somos, como cooperativa, tenemos el objetivo, y los objetivos es generar valor a nuestros socios, a la sociedad. Aún así, decidió crear la fundación para generar e incrementar ese impacto y esa generación de valor. Actualmente la Fundación trabaja sobre 3 líneas de actuación. En primer lugar, el medio ambiente y la sostenibilidad. Trabajamos por sensibilizar a nuestros socios y a la sociedad en general de la importancia de cuidar del planeta a través de diferentes programas en alianza, como decía antes, con organizaciones del tercer sector que trabajan por promover y por mitigar también los efectos del cambio climático. En segundo lugar, la segunda línea de actuación es relativa a la reinserción laboral de colectivos vulnerables. En ese sentido, trabajamos por ofrecer y por intentar dar oportunidades a los colectivos vulnerables y, sobre todo, ahora teniendo en cuenta el impacto de la pandemia del año pasado, que realmente la consecuencia de esta pandemia pues realmente no ha acabado ahora, sino que realmente mucha gente se está viendo impactada por las consecuencias de esta terrible pandemia. Sentidos de la Fundación también trabajamos con ONGs para ayudar a los colectivos que más están sufriendo. Y por último lugar, la tercera línea de actuación es lo relativo a la educación, la excelencia profesional y la ingeniería. La ingeniería está en nuestro ADN. Como Caja de Ingenieros que somos, pues promovemos a través de alianzas con universidades lo relativo de dar oportunidades, dar becas, premios, reconocer el esfuerzo de los estudiantes del mundo de la ingeniería. También colaboramos con colegios profesionales. En ese sentido, la línea de actuación de educación y excelencia profesional pues es una de las que más peso tiene. Y también podemos decir que estas sesiones de formación que ofrecemos a los socios también se marcan dentro de esta tercera línea de actuación. No me quiero alargar mucho más porque realmente hoy estamos aquí para escuchar a Mari Carmen, que nos va a ofrecer una sesión que seguro que es muy interesante y os ofrece herramientas y competencias para impactar con vuestras presentaciones en público. Presento a Mari Carmen. Mari Carmen es licenciada en Psicología, coach ejecutiva, orientadora laboral especializada en habilidades profesionales y de dirección, técnica en marketing y comunicación y consultora de formación con más de 20 años de experiencia docente. Sin más, esperemos que os sea de gran ayuda y doy ya paso a Mari Carmen. Lo único antes, el tema operativo, como decía, formular las preguntas a través del chat. Yo creo que es interesante que todos veamos las preguntas que estéis formulando a Mari Carmen. También os diría que os pido que cojáis un papel y un boli, así que antes de empezar la sesión yo creo que si tenéis un momento coger un papel y un boli, porque creo que Mari Carmen ha preparado un pequeño ejercicio para que todos también, no solo estamos aquí para escuchar, sino al final también para trabajar un poquito. Creo que Mari Carmen nos va a hacer trabajar un poco. Así que sin más, doy paso ya a Mari Carmen. La audiencia es tuya. Muchísimas gracias, Iñaki. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por invitarme a la Fundación Caja Ingenieros a impartir estos cursos. Para mí es un placer, bueno, pues también que vosotros y vosotras os hayáis apuntado al mismo para mejorar vuestras habilidades, en este caso de hablar en público. Y es que efectivamente cuando una persona es capaz de hablar y dirigirse a un grupo de personas,
la verdad es que puede contemplar con más autoconfianza muchas situaciones de la vida diaria y de la vida profesional. Una de ellas, desde luego, es, bueno, pues dirigirte a tus compañeros en una reunión de trabajo o exponer tus ideas para conseguir defender un proyecto o defender unas ideas y conseguir pues, subvenciones. También es importante a la hora de poder trabajar en equipo y mostrar pues nuestras ideas, nuestra conformidad o disconformidad frente a lo que se está comentando. Y aunque hay otras habilidades también involucradas en el mismo, pues como puede ser la asertividad, habilidades de comunicación y demás, lo que está claro es que dirigirnos a un grupo de personas, atrevernos a dirigirnos a un grupo de personas y saber hacerlo de manera que podamos impactar en lo que piensan, en lo que sienten y en lo que hacen, pues evidentemente nos produce pues una gran ventaja profesional y una mayor autoconfianza personal. Así que, bueno, pues para mí un placer también que justo el tema con el que me estreno en la Fundación Caja Ingenieros sea el tema de cómo hablar en público, porque llevo 20 años trabajando en esto y, bueno, pues por lo menos, al margen de ser psicóloga y estar especializada en habilidades, pues por lo menos puedo demostrar moralmente que me dedico a esto, que me gano la vida con esto y que hablar en público sé. Así que yo creo que con ese aval sea suficiente para que no solamente yo os pueda dar información sobre técnicas para mejorar tu capacidad para hablar en público, sino que además seáis participativos y me podáis preguntar aquellas cosas que bien tenéis curiosidad, que tenéis dudas, que generan dudas a lo mejor incluso la formación que yo os dé, o incluso, bueno, pues más experienciales. Entonces, os animo a que todos y todas hagáis las preguntas que se os ocurran, las dificultades que tengáis, cualquier cosa que podáis aportar al grupo será bienvenida. Y puesto que somos muchas personas, pues lo que yo he pensado para mejorar el tiempo que tenemos para la ponencia es que las vayáis escribiendo según se os vayan ocurriendo a lo largo de la ponencia y en el momento más oportuno, bueno, pues Iñaki me las planteará. Lo normal es que a lo mejor al final del todo, pues podamos ver todo el temario y al final del todo podamos ver esas preguntas, pero si hay alguna pregunta que tiene que ver con no comprender bien algo de la ponencia, pues Iñaki me va a interrumpir, lógicamente, porque entonces no podremos proseguir adecuadamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, voy a compartiros la presentación y sobre esa presentación vamos a hablar. Bueno, ya la tenemos casi ahí. Veo la presentación en negro, ¿vosotros la estáis viendo? Iñaki, ¿se está viendo la presentación? Sí, yo la veo. Si nos podéis decir el resto por el chat si la veis o no. Sí, veo que sí se ve. Ah, es que yo tengo otro ordenador además de este y en el otro ordenador, ahora sí que lo veo yo. ¿Veis? Vale, Ahora sí que lo veo. perfecto. O sea, que debe ser que no a todo el mundo le llegó a la vez. De acuerdo. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cuáles son, bueno, cada uno tendrá unas presentaciones en su puesto de trabajo y bueno, pues podrá ser que haya gente aquí que sean opositores y quieran hablar en público pues, para defender una posición o en reuniones o en cursos de formación, en distintas situaciones. Lo normal, lo habitual, es que en el tiempo que nosotros dedicamos para estas presentaciones, no ocupe, a no ser que seamos docentes en un colegio o una universidad o algo, lo normal es que le dediquemos menos tiempo a las presentaciones que al resto del trabajo que realizamos diariamente, lo cual no corresponde necesariamente con el impacto que finalmente tienen esas presentaciones en nuestro trabajo. Es decir, a lo mejor nosotros estamos mucho tiempo pues, haciendo un estudio de campo, haciendo un proyecto, pero luego la realidad es que el impacto, es decir, el que luego ese proyecto salga adelante, el que tengamos personas que le apoyen ese proyecto y demás, nos lo vamos a jugar en la presentación en público que vamos a hacer. Por lo tanto, importantísimo el tiempo que nosotros le dediquemos a esa presentación y que tengamos muy claro que es importante el que manejemos bien estas habilidades y esas técnicas para hablar en público por lo que nos jugamos en ellas. Esto sin que nos tengamos que poner nerviosos. El que ya tenía un poco de miedo, a lo mejor ahora tiene más, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, de que realmente los grandes desafíos de la vida, los retos, pues al final son la sal de la vida.
al final, bueno, pues resulta que nos sentimos bastante más felices cuando tenemos que desplegar nuestras habilidades para conseguir algo y este algo tiene cierta dificultad. Bueno, pues es cierto que hablar en público, la dificultad que tienes es que siempre, bueno, pues es un momento en el que tienes a mucha gente mirándote, es un momento en el que, bueno, pues es como una situación en la que te juegas, bueno, pues la atención, la memorización de los demás en lo que tú estás contando, pero depende. Hay veces que tú a lo mejor, yo en mi caso siempre hablo a gente nueva y hay otras veces que a lo mejor ya, si son tus compañeros, pues hay más situaciones en las que tú conoces a las personas, conocen en profundidad el tema y por lo tanto, pues la presión es menor, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de qué situación tendremos más o menos miedos. Lo que es importante es que no es lo mismo, o sea, tener cierto, digamos, cierto estado de estrés cuando hablamos en público es absolutamente necesario, porque el rendimiento y el estrés está de la mano. Es decir, nosotros tenemos mayor rendimiento cuando tenemos un nivel óptimo de estrés. Cuando ese estrés es excesivo, lo que hace es que nos paraliza. Entonces nos quedamos en blanco, tartamudeamos, no nos salen las palabras y lo que vamos a hacer es, bueno, ver cómo podemos vencerlos. No es lo mismo tener cierto grado de estrés, que como os he dicho es normal, es necesario y va a mejorar vuestro rendimiento, que sea algo que se convierta en una fobia, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de en qué situación estemos, pues las formas para vencer esos miedos serán distintas, ¿no? Pero la mayoría de las veces estos miedos son absolutamente infundados, puesto que nosotros vamos a hablar de aquello que hemos estado preparando, de aquello de lo que tenemos algo que decir y algo que aportar al resto, y por lo tanto realmente esos miedos tienen mucho más que ver con lo que imaginamos que va a suceder que con lo que realmente está pasando. O sea, cuando vosotros habéis venido hoy a esta ponencia, ninguno viene pensando, voy a ver si puedo hacerle una jugarreta a la docente, voy a ver si la puedo fastidiar, voy a ver si le hago la pregunta esa que no va a saber responder, o ya viene predispuesto negativamente. Es decir, lo normal es que seamos personas que nos juntamos, personas que se juntan con personas y que de forma normal se produce una comunicación en la que uno tiene algo que decir y los otros tienen interés en recibir esa información. Por lo tanto, la mayoría de esos miedos están infundados, ¿vale? ¿Qué es lo que normalmente nos preocupa? Bueno, pues nos preocupa el hecho de nunca haberlo hecho. Cuando realmente es una situación nueva, pues cualquier situación nueva nos produce cierto estrés porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más te expones a la situación de hablar en público, pues tu cerebro ya más familiar se le hace la situación, más expectativas de éxito tiene y por lo tanto se enfrenta a ello con más tranquilidad. A nadie le genera estrés hacerse todos los días el desayuno y poner el microondas y calentar la leche, porque es todos los días. La primera vez que tienes que utilizar un aparato te pones nervioso. Por lo tanto, el que nunca lo hayas hecho antes puede producirte estrés. No necesariamente tiene que ser negativo. Como yo os he dicho, gestionarlo es positivo y va a mejorar tu rendimiento. O puede ser que ese estrés te lo estés creando tú mismo porque te comparas con otras personas y dices, nunca lo haré tan bien como fulanito, menganita. Y, bueno, también os diré que es como querer comparar pues, una rosa con un clavel, con una margarita, con una amapola o con un cardo borriquero. Al final todas son flores, todas tienen belleza y la naturaleza no compite entre sí. La naturaleza simplemente, precisamente en la diferencia es donde está su valor y donde está su gracia, ¿no? Bueno, pues las personas igual. Nosotros nos pueden gustar personas con estilos muy distintos y no tenemos, por lo tanto, por qué parecernos a nadie ni compararnos con nadie. Tenemos el nuestro. Y se trata de aportar, darle valor a lo que tú eres y a lo que sabes hacer y sabes contar. Si te preocupa el auditorio, puede ser. Es decir, a veces, por ejemplo, nos preocupa más cuando nos enfrentamos a personas que creemos pues, que pueden saber muchísimo y a lo mejor yo no voy a tener nada que decirles, ¿no? Imagínate que dices, bueno, pues yo, no sé, yo soy psicóloga y va a haber también psicólogos en la sala. O incluso, vamos a suponer que yo hablara de seguros y sé que hay gente que ha hecho derecho. O voy a hablar de, no sé, de algún producto, por ejemplo, vamos a suponer que fueron máquinas médicas y sabes que vas a tener allí pues, médicos o ingenieros. A veces te preocupa el auditorio porque los consideras como que a lo mejor no sabes qué vas a poder aportarles. Otras veces porque a lo mejor ese auditorio pues tienes pues a lo mejor tienes una experiencia anterior, ¿no? En la que has tenido pues bueno, una situación que te ha generado estrés negativo y te ha generado pues, una especie de fobia. Entonces, bueno, pues también tenemos que recordar
que esas experiencias no tienen por qué repetirse y que, bueno, si hay alguna pregunta más en concreto que tenga que ver con el tema de los miedos, me la podéis hacer al finalizar la ponencia, ¿vale? Pero en general sí que os diré que la preparación, pues es lo que te va a permitir ir muchísimo más tranquilo, confiado y con más recursos para que esa ponencia sea un éxito. Por lo tanto, sin más, pues vamos a prepararnos, ¿os parece? Bueno, otra de las cosas que nos pueden preocupar y que nos deberían de preocupar es que nuestras ponencias sean tan aburridas que la verdad es que no consigamos captar la atención de nadie. De hecho, nosotros tenemos muchísima experiencia en recibir formación. Las personas que estáis aquí tenéis ya un nivel de estudios elevado, habéis recibido muchísimos cursos de formación y, por lo tanto, si no eres ponente, lo que sí has sido es alumno. Por lo tanto, sabes perfectamente qué es lo que te gusta y qué es lo que te aburre de las ponencias. Y una de las cosas que te aburren es, bueno, pues cuando tienes un tono de voz monótono, cuando la persona te cuenta algo que ya no te aporta ninguna novedad, cuando, pues por ejemplo, cuando la persona no tiene en cuenta el efecto de sus palabras, es decir, habla y tiene como, digamos, va a piñón fijo y por lo tanto tiene pues un discurso preparado e independientemente de la respuesta de del auditorio, sigue con eso que tiene preparado, cuando a lo mejor lo ideal es que si la gente ves que se enfada, que se duerme, que se aburre, que se levanta y se va o que hace cualquier tipo de estas cosas, tú seas capaz de poder manejar la situación variando pues la forma en la que hace llegar el discurso, incluso preguntando. Porque precisamente una forma en la que se puede hacer una ponencia que te saldría estupendamente bien es, en lugar de yo contaros algo, hacerme preguntas. Preguntarme, y vamos a hacer la ponencia en base a la respuesta a vuestras preguntas. Por lo tanto, de esa manera te estás garantizando que lo que vas a contar les interesa a los demás. Entonces, fijaos de qué forma tan sencilla podrías hacer una ponencia. En otros casos hay personas que lo que les preocupa es que me pregunten algo que no sé, pero ¿por qué no lo voy a saber? Si precisamente yo soy la persona que ha creado el contenido, soy la persona que sabré hasta dónde llegan mis competencias. Y no pasa nada si algo de lo que te preguntan se escapa de esas competencias y por lo tanto tienes que decir, pues no lo sé, tendría que ser médico para contestarte o tendría que ser arquitecto para contestar esa pregunta, ¿no? Es decir, tampoco pasa nada si no sabes. E incluso puedes devolver la pregunta al auditorio y decir, bueno, a lo mejor hay alguna persona que puede contestar o puede ampliar o puede aportar algo más de lo que yo estoy comentando. Y te puedes apoyar en que es una sala con más adultos y que pueden incluso, bueno, pues nadie sabe tanto como todos juntos. Por lo tanto, preparación, naturalidad y sobre todo darnos cuenta de que somos personas que hablamos con personas, nada más. Entonces, quitarle todo ese grado de importancia que le damos muchas veces a la gente y que nos paraliza, ¿no? Y bueno, vamos a ver trucos concretos. Para mí, yo cuando me he planteado esta ponencia he dicho, bueno, tantas cosas que contar en 1 hora y cuarto, que dije, ¿por dónde meto la tijera, no? Y entonces, bueno, pues yo voy a explicaros trucos concretos o cosas concretas que a mí me parecen importantes, ¿no? Que es sobre todo, ¿para qué hago yo una ponencia? El objetivo último de hablar en público es que pase algo. O sea, a mí no hay nada más importante para mí cuando hago cursos de reciclaje de trabajadores que la gente te diga, bueno, ¿de qué les has hablado? Porque están rarísimos. A mí me encanta que me digan eso, que ese sea el feedback que tengan, ¿no? Porque se supone que tú tienes que transformar a las personas que reciben tu ponencia. Entonces, tú quieres que pase algo. A lo mejor si yo lo que hago es una ponencia de venta, pues lo que quiero es que la gente compre. Si lo que hago es una ponencia en la que yo quiero que haya una mayor sensibilidad hacia un tema concreto, pues lo que yo quiero es que la gente luego se comprometa con algo en concreto. Ese comprometerse puede ser desde firmar algo, desde, bueno, pues que también ellos divulguen a su vez o que se comprometan para profundizar en esta materia o lo que sea. Por lo tanto, lo más importante es tener un objetivo en mente y decir, bueno, y al final, ¿qué es lo que yo quiero que pase? No solamente en la ponencia, sino después, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que más nos preocupa? Bueno, pues ya hemos estado hablando de lo que más nos preocupa cuando hablamos en público y muchas veces lo que sucede dentro de nosotros. Me quedaré en blanco, me pondré nervioso, gustaré. Es decir, me preocupa lo que tiene que ver conmigo y lo que tiene que ver contigo no es realmente importante. No es realmente importante si yo os caigo bien, os caigo mal, os gusto o no os gusto. Me va a facilitar o menos, me va a facilitar más o menos el que la información entre y entre de una manera determinada. Pero no es tan importante solo lo que me sucede a mí, también es importante lo que os sucede a vosotros cuando escucháis, ¿no? Y realmente, ¿cuál es la clave, no? La clave es saber, bueno, pues qué ideas son. En principio, cuanto más conozcas del auditorio, mejor. Bueno, ¿qué idea traéis con respecto a qué es el curso o qué es la ponencia? ¿Qué idea traéis de antemano?
qué expectativas traéis, porque las expectativas son muy importantes. A ti algo te puede gustar más o menos en función de la expectativa que traigas. Bueno, pues el hecho de dar información al auditorio sobre de qué va el tema es importante, porque si aquí alguien viene pensando que vamos a hablar de digitalización, pues se va a ir diciendo, pues al final me he quedado igual que estaba, claro, porque nosotros no vamos a hablar de cómo funciona el Zoom o cómo funciona Teams. Ese no es el asunto. Por lo tanto, es muy importante que la gente cuando llega al auditorio sepa de qué va. Si es una reunión, pues tener un orden del día. Si es un curso, pues que haya una plantilla con objetivos y contenidos donde la gente sepa más o menos a qué viene y quién es la persona que le va a aportar esa información. Por lo tanto, importante conocer el auditorio y luego, sobre todo, hacerles pensar, ayudarles a pensar en una dirección concreta. Y eso sí que nosotros actuamos como facilitadores para que estas personas piensen en algo concreto que tenga que ver con el asunto que estamos trabajando. Y también es muy importante saber qué sienten, o sea, es decir, qué sienten con respecto al tema y además qué es lo que nosotros queremos que lleguen a sentir. Porque al final, si nosotros como facilitadores hacemos pensar y hacemos sentir, las personas van a tomar acción, que al final es lo importante, van a tomar acción, ¿vale? Y bueno, pues ¿cómo hacemos pensar? Para esto es bueno, y esta es la aportación que yo os hago, conocer un poquito cómo funciona el cerebro sin tener que entrar en temas fisiológicos o físicos o nada demasiado complicado. Simplemente yo os voy a dar una serie de trucos aplicados sabiendo cómo funciona el cerebro y cómo podemos permitir que mejore la atención, es decir, que nos presten atención, la interpretación, es decir, cómo se percibe la información que yo doy, que al final todo el mundo en esa interpretación de los datos va a meter algo de lo que es, ¿no? Y de lo que lleva dentro. No es lo mismo cómo lo va a recibir una persona que lleva ya tiempo dando clase que una persona que es totalmente nuevo, todo lo que yo les voy a contar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues cómo conseguimos que la gente atienda, que la gente perciba con más probabilidades unas cuestiones u otras de una manera determinada, qué es lo que van a retener en su memoria, ¿vale? Y cómo podemos también evitar que la curva del olvido, bueno, pues acabe con todo lo que hemos trabajado en esa ponencia y finalmente, bueno, pues hacia dónde creemos nosotros que podemos dirigir su pensamiento, ¿no? Bien, entonces lo importante sobre todo para hacer pensar es llamar la atención sobre una cosa concreta. Aquí este punto azul resalta muchísimo más que el resto de cosas, ¿no? Es decir, yo aquí pongo hacer pensar, punto de flujo, he puesto un punto azul en una pantalla blanca y si yo os hubiera preguntado, ¿qué es lo que veis aquí? La mayoría de la gente hubiera dicho, un punto azul. No hubiera dicho, una página en blanco. No, hubiera dicho, un punto azul. Es decir, ¿cómo podemos hacer que la gente atienda precisamente hacia aquellas cosas que queremos que atiendan y que resten atención al resto de estímulos que hay en este momento? En este momento, por ejemplo, que además es un curso online, yo no sé si vosotros en casa pues está la tele puesta, hay un miembro de la familia por ahí, no sé, os duele la barriga y por lo tanto lo importante es que el facilitador sea capaz de captar la atención de su audiencia. ¿Cómo podemos conseguir trucos directamente? Trucos, vamos al grano, para hacer pensar, para conseguir facilitar ese pensamiento. Bueno, pues por una parte es muy, muy importante que aportemos algo útil para el oyente. Es decir, cuando el cerebro piensa, esto ya me lo sé, deja de atender. Recordad cuando subís a un avión y empiezan a contar pues cómo se utiliza el chaleco salvavidas, qué hacer en caso de accidente, dónde están las salidas de emergencia. La primera vez que subes a un avión, tú estás súper atento, ¿no? Y vamos, y si alguien te lo dices, calla, 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 ¿no? Necesito oír esto. Ahora, cuando ya has subido al avión varias veces, a ti te parece que ya no hay nada útil que te vaya a aportar y que lo que tienes que saber ya lo sabes. Por lo tanto, es muy importante conocer lo más posible del auditorio, como os he dicho, y ser capaces de que el auditorio entienda que esto es útil para él, ¿vale? Lo primero que yo os he hecho es explicaros en qué situaciones os puede venir bien hablar en público. Bueno, pues es una de las maneras en las que yo he intentado captar vuestra atención, ¿vale? Otra cosa que sería importante sería aportar algo nuevo. Por ejemplo, a veces es difícil aportar algo realmente útil, ¿no? O el problema es que sí es útil, pero si el auditorio no lo entiende como algo diferente, puede ser que diga, ya me lo sé y deje de atender, aunque no sea cierto. Por lo tanto, imaginaros ahora que estamos en plena pandemia, bueno, pues que llevamos más de un año
oyendo lo de las distancias de seguridad, la mascarilla, cómo se coloca la mascarilla, los tipos de vacunas que hay. ¿Qué ocurre cuando estamos en casa y tenemos la televisión puesta y están hablando de este tema? Pues que podemos no prestar atención. Pero, sin embargo, si utilizamos, por ejemplo, si decimos, ¿cómo, pues eso, un enfermero, que ha estado saliendo en redes sociales, un enfermero cuenta con estilo de, o sea, utilizando el humor, cuáles serían las medidas para vacunarse correctamente? O un grupo de niños canta una canción en relación a cómo mantener la seguridad en pandemia. O han salido una nueva vacuna distinta a todas las anteriores, ¿no? O últimas noticias en relación a los casos de infectados en el último trimestre. ¿Qué quiere decir? Cuando el cerebro entiende que es, además de ser útil, es algo nuevo, también te da la oportunidad de prestarte atención. Y por lo tanto tenemos que aprovechar cualquier noticia que haya salido o cualquier enfoque que haga que eso que ya es conocido se aporte como algo novedoso. Más. Otra posibilidad sería, además de aportar algo útil, aportar algo nuevo, también recuerda que menos es más. Es decir, en la memoria, nuestra capacidad de atención es limitada y nuestra capacidad de memorizar también. Por lo tanto, nosotros tenemos una memoria a corto plazo y tenemos una memoria de trabajo y una memoria a largo plazo, que es donde ya, bueno, pues se deposita la información y podemos acceder a ella más adelante. Por lo tanto, como nuestra capacidad de atención y nuestra capacidad de memorización es limitada, es importante que no carguemos en exceso esa cabeza, ese cerebro. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues, si, por ejemplo, el cerebro normalmente los datos los suele olvidar, los detalles los suele olvidar, ¿no? Y, por lo tanto, si nosotros tenemos la oportunidad de poder, por ejemplo, utilizar gráficos o utilizar documentos adjuntos donde puedas consultar esa información, etcétera, bueno, pues estás liberando a la memoria de tener que retener esos datos. Y sobre todo, a veces queremos dar muchísima información, contar muchísimas cosas. Y es preferible dar una idea, 2, 3 máximo, que intentar dar muchísimas ideas porque al final no se van a recordar todas. Por lo tanto, ya veremos cómo hay maneras de conseguir que se le dé más importancia a unas ideas sobre otras. Pero sobre todo simplificar. Si puedes hacer las cosas más sencillas, esto va a ayudar mucho a que se recuerden mucho mejor. Por lo tanto, útil al oyente, nuevo, simplificar. Y vamos a darle forma. ¿Veis que voy repitiendo? Porque repetir es una forma, en este caso que yo he utilizado, para que se os vaya quedando en la memoria. Por lo tanto, vamos cada vez más, cada vez que aporta algo nuevo, repitiendo lo anterior. Por lo tanto, darle forma también es importantísimo. Aquí sí que vamos a utilizar el papel y el boli que os hemos pedido anteriormente, que tenéis que tener a mano, ¿vale? Así que tenedlo a mano porque vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer es que yo os voy a poner ahora en la pantalla una filmina, una diapositiva, en la que vais a tener una serie de elementos geométricos, ¿vale? Entonces, no tenéis que apuntar absolutamente nada, solo lo tenéis que mirar. Os voy a dar 30 segundos porque una vez que yo quite la diapositiva, vosotros tenéis que recordar esos elementos donde aparecían. Es decir, tenéis que volver a dibujarlos en una hoja como si fuera una fotografía. Es decir, qué elemento es, cómo es, en qué parte de la página aparece. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ahora pongo la diapositiva, vosotros miráis sin apuntar nada y después de 30 segundos quito la diapositiva y vosotros lo pasáis a un papel. Bien, pues nada, ahora en el papel tenéis unos segundos para dibujar lo que habéis visto. Bien,
De acuerdo, pues ahora voy a poneros otra diapositiva y en lugar de 30 segundos os voy a dar solo 15. Y tenemos que hacer lo mismo. Yo os la pongo, vosotros la miráis sin copiar nada, luego quito la diapositiva y vosotros tenéis que dibujar lo que habéis visto con la mayor precisión posible. Ahí la tenéis. ¿Bien? Pues ahora vais al papel y intentad recordar lo que habéis visto colocando esas figuras geométricas. Bien, vamos a corregir ahora. Aquí tenemos, probablemente vosotros dedicándoos a la ingeniería, esto os salga muy bien, tenéis esa capacidad porque os he dado lo que mejor sabéis hacer, ¿vale? Entonces es importante que aparezcan los mismos dibujos, en el mismo orden y de la misma forma. Bueno, mirad qué tal os ha salido. Y ahora vamos con el segundo. ¿Qué tal? Bien. Son exactamente las mismas figuras, esta y esta. Si os dais cuenta, la puerta, por ejemplo, ¿veis? Pues aquí tenemos la puerta por un lado y el picaporte por otro, como un circulito. ¿Veis? Las ventanas, ¿vale? La reja, que es la cruz. Es exactamente lo mismo. Si os dais cuenta, hemos necesitado, ha sido más sencilla la tarea y le hemos dedicado menos tiempo en este último caso, con la casa. ¿Por qué necesitamos menos tiempo e incluso podemos tener mejores resultados? Que no siempre es así. Ya veremos por qué. Precisamente porque aquí hay una parte de la información que ya teníamos de base y es todos sabemos dibujar una casa con chimenea de estas características porque es la primera que normalmente aprendemos cuando somos pequeños. Por lo tanto, cuando tú aportas información y esa información tiene que trasladarse sobre otra información que ya tienes aprendida de antes, eso te facilita mucho la comprensión. Por eso no es lo mismo escuchar una cosa por primera vez que haber oído utilizar, bueno, pues más o menos has oído la jerga, has oído ese tema más veces, has leído algo anteriormente. Es decir, cuando tienes algo previo, como puede ser, por ejemplo, un orden, entonces yo digo, hay 10 pasos, 1, 2, 3, pues ya sabes el orden del 1 al 10, ya sabes por lo menos los números del 1 al 10. Es decir, cuando hay algo que tú ya tienes aprendido, incorporar información nueva puede ayudarte. Puede suceder que incluso aquí digas, ay, pero por ejemplo a mí al revés, la chimenea, por ejemplo, en lugar de poner el cuadrado en el medio del tejado, lo he puesto en un lateral. ¿Por qué? Porque yo normalmente lo dibujaba así. Es decir, también podemos tener vicios. Es decir, yo, por ejemplo, puedo haber dibujado diferente algunos elementos porque he dado por supuesta información que no he dado, ¿vale? Por lo tanto, también puede suceder que yo creo que has dicho lo que no has dicho. Y es que al final nosotros percibimos en parte también lo que llevamos dentro. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esto tiene que ver con lo que decíamos, hacer pensar algo útil, algo nuevo, algo sencillo. Le vamos a dar forma, por lo tanto vamos a dar la información en orden, de forma lógica, por bloques, estructurada la información, ¿vale? Y también podemos utilizar para conseguir una mejor retentiva, emplear la asociación, es decir, lo que son metáforas o historias. La asociación funciona muy bien y hay personas que tienen esa, bueno, pues esa capacidad de rápidamente establecer comparativas entre la vida diaria o entre las cosas que observamos y la información que estamos aportando, y hay otros que les cuesta más. Bueno, pues aquí me vais a permitir momento publicidad. Yo tengo un blog en mi página web, maricarmencamacho.com, y por ejemplo, me gustan muchísimo las analogías y las utilizo muchísimo al escribir.
¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo hablar, las personas son calzados con los que caminas en alguna ocasión. Ese es uno de los posts que tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, lo cuento para que sepáis cómo se emplearía. Puedo decir, por ejemplo, cuando nos juntamos con malas compañías es igual que cuando nos calzamos un zapato inadecuado, bueno, pues que te hace daño. Y si nosotros le damos más importancia al calzado que llevamos que a la salud de nuestros pies, pues llega un momento que puede generar en nosotros problemas irreversibles, pues una infección, ¿no? O fijaos el calzado antiguamente, ¿no? La tradición china, ¿no? Que dejaba los pies enanos. Bueno, pues esto se llama dependencia emocional. Esto es la utilización de una analogía para poder explicar por qué no puede ser más importante o por qué nada puede ser más importante que tu salud, ¿no? Entonces, bueno, además de esto habla de otros temas. Vas a decir, bueno, ¿y esto cómo lo puedo yo utilizar, por ejemplo, en una ponencia? Pues como os lo estoy contando, hay frases hechas, ¿no? Pero también tenemos la posibilidad, por ejemplo, imaginaos que estamos en una reunión y en esta reunión estamos planteándonos cómo podemos evitar quemarnos en nuestro puesto de trabajo, ¿no? El síndrome del quemado. Y decimos, bueno, pues es muy importante porque, bueno, al final, pues hay muchísima gente que se está quemando. Pues imaginaos ahora toda la gente que está en primera línea, pues ayudando a otros, pues, por ejemplo, todos los sanitarios o personas, por ejemplo, que se dedican a la función social y al tal, o a lo mejor tenemos un pico de trabajo que no acaba nunca y la gente pues empieza a quemarse. Y cuando se queman, pues su actitud es distinta, cambia y eso hace que empeore su forma de ofrecer servicio, ¿no? De trabajo. Entonces, para ayudar, por ejemplo, a que surja un debate o ayudar a las personas a que entiendan mejor, por ejemplo, cómo podríamos evitar quemarnos en el trabajo, digo, bueno, vamos a suponer que nosotros, claro, en el trabajo nos quemamos, ¿no? Y entonces, para evitarlo, pues podemos ir como los bomberos. ¿Y qué es lo que hacen? Entonces, las personas mirarían esta imagen y dirían, pues van preparados, pues llevan un traje especial. Pues, ¿y qué sería un traje especial en nuestro caso? ¿Y qué sería ir preparado en nuestra situación? Bueno, es que saben a lo que van, ¿no? Y además lo hacen voluntariamente. O sea, que entonces la persona que además es vocacional y que además sabe a lo que se enfrenta. Entonces, ¿creéis que ayudaría? Entonces, como veis, podemos utilizar una analogía para hacer que la gente piense sobre un tema y no solamente nosotros dar una información en plan de un chorro de consejos o de ideas que quedan un poco en el aire. De esta manera la gente experimenta, siente, piensa a través de una analogía y eso favorece muchísimo la atención y el cambio de actitudes y genera emociones en las personas. O sea, le ayudamos a pensar y le ayudamos a sentir. Es que es muy importante que sepamos que cuando nosotros hacemos una ponencia, si solamente la gente nos está escuchando de forma pasiva, eso hará que la gente recuerde solamente un 5% de lo que ha escuchado. Mientras que si además lo acompañamos con diapositivas o con textos, como estamos haciendo ahora, pues eso ayudará en un 10% más. Es decir, al final, tener una actividad verbal y visual juntas, ver y escuchar, puede suponer que retengan un 30% de la demostración. Sin embargo, cuando nosotros hacemos participar el auditorio, y eso es estupendo, a veces tenemos 5 personas, otras veces tenemos 500, pero en cualquier caso utilizaremos métodos distintos, pero sería bueno que intentáramos que la gente participe. Si la gente participa, entonces nosotros va subiendo la cantidad el porcentaje que retenemos en memoria. Y, por supuesto, lo que más hace que una persona retenga y le sirva una ponencia es cuando además puede enseñar a otros lo que ha entendido de su ponencia. Por lo tanto, todo lo que sean talleres y actividades prácticas ayuda muchísimo más a poder tener una mejor respuesta y conseguir tu objetivo con mucha más eficacia. Por lo tanto, siempre que sea posible, intentad que las personas participen, aunque solo sea haciéndoles preguntas o haciendo pequeños ejercicios, ¿vale? Por lo tanto, útil, nuevo, simple, le vamos a dar forma, vamos a utilizar también ideas y vamos a utilizar una cosa que se llama la ley de primacía y recencia. ¿Qué es la ley de la primacía y recencia? Esta ley dice que lo que nosotros oímos en primer y último lugar se recuerda mucho mejor. Es decir, lo primero que haya contado en la ponencia y lo último que haya contado. Por lo tanto, di lo que vas a decir, dilo y di lo que has dicho. Es decir, ¿por qué es importante hablar en público? Hacer pensar, hacer sentir para que la gente haga, que sea la misma conclusión que tengamos al final de la ponencia. ¿De acuerdo? Para que quede claro. Por lo tanto, en el medio lo que vamos a dar es argumentos, ideas, pero es importante que nosotros digamos lo que tenemos que decir, lo digamos y digamos lo que hemos dicho. Por lo tanto, ¿qué más? ¿Qué más nos puede ayudar a hacer pensar los datos? Cuando nosotros presentamos los datos, también estamos consiguiendo de esa manera
que las personas puedan cambiar las creencias de base que tienen. Por ejemplo, si yo os pregunto, ¿qué creéis vosotros que la gente capta más de ti cuando hablas en público? ¿Con qué crees que se van a quedar más? ¿Vale? Entonces yo te puedo ofrecer datos. Según las investigaciones, lo que la gente capta de nosotros en un 7% son las palabras. Solo un 7%. Un 38% es el paralenguaje, que es el tono, son los silencios, es la velocidad de la voz. Y luego un 55% es la comunicación no verbal. Por lo tanto, el que yo presente datos puede hacer que tú cambies tus creencias. Es más importante, por lo tanto, los gestos que utilizas o el tono que empleas que las palabras exactas que digas. Cuando a lo mejor, hasta ese momento que tú no tienes los datos, lo que haces es estar muy pendiente de qué palabra uso o qué no uso. Por supuesto, todo es importante. Y hay cosas muy importantes como en este momento, que pueden ser básicas, como utilizar un lenguaje inclusivo o en relación a las palabras me refiero. O explicar en algún momento los tecnicismos pues, para que la gente no se pierda, etcétera, ¿no? Pero siendo todo importante, es cierto que presencialmente la comunicación no verbal es lo que más capta a la gente de nosotros. Y donde más se encuentra la incoherencia entre lo que digo, cómo lo digo y lo que no digo, ¿no? Al final todo eso se muestra mucho en la comunicación no verbal. Muy bien. También tenemos otras, a la hora de exponer la información, y esto tiene que ver con las palabras, es cierto que la percepción que tenemos no es la misma. Por ejemplo, estos programas son exactamente los mismos, los que voy a presentar, ¿no? Pero los presentamos de la siguiente manera. Uno, en uno digo que este programa salva a 200 personas de 600. Y en el otro digo que el 33% se puede salvar todo el mundo y hay un 67% en el que no salvaremos a nadie con ese programa. Estamos exactamente haciendo los cálculos de lo mismo. Es decir, exactamente en el programa A y en el programa B estoy diciendo lo mismo. También en lugar de utilizar el salvarse, lo que podemos utilizar es el morir. Es decir, justo lo contrario. Podemos hablar en positivo o podemos hablar en negativo. Entonces, podríamos decir, y serían los mismos programas, que 400 personas van a morir, o podríamos hablar en términos de probabilidades, de 1/3 o 2/3, ¿de acuerdo? Al final, ¿qué sucede? Que dentro de las personas que nos van a escuchar, hay personas que tienen mucha aversión al riesgo y quieren ir a lo seguro, por lo tanto, salvar a 200. Y hay personas que asumen más los riesgos. Y vais a decir, bueno, esto, por ejemplo, sucede cuando tú estás en un concurso en la televisión y te dicen, ¿prefiere arriesgar lo que ha ganado o vuelve a jugar? ¿No? Mire que lo puede perder todo. Entonces, bueno, pues las personas que son, como os he dicho, se fijan más en una cosa o la otra, tomarán una decisión diferente. Por lo tanto, fijaos cómo la forma en la que exponemos la información puede hacer que incluso tomen decisiones distintas sobre si les compensa o no les compensa hacer algo con lo que tú les estás contando. Por lo tanto, se utiliza mucho, por ejemplo, en venta, que en ventas también se hace cuando hablamos en público, que vendemos ideas, pues cuando nosotros queremos, por ejemplo, que se vea algo como, siempre es como una balanza, ¿no? Ventajas e inconvenientes. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, vender que una cosa es un pequeño esfuerzo para conseguir un gran beneficio, lo que hacemos es decir algo así como, por lo que cuesta un café al día, podemos conseguir que salvar a 30 niños de morir de hambre, ¿no? Entonces dices, jolín, es que por lo que me cuesta un café. Entonces lo que hacemos es que parezca muy poco lo que invierto con respecto al beneficio, ¿no? Ahora, cuando yo quiero hacer al contrario, entonces yo digo, pues con que tú tuites un solo envase cada día fuera del contenedor apropiado, en un año en la población de Rivas se podrían llenar no sé cuántas toneladas o llenar un campo de fútbol de no sé cuántas dimensiones de basura, ¿no? En toda la población, por ejemplo, donde vives. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando queremos darle mucha importancia, lo que hacemos es sumar los resultados en un plazo de tiempo, en un año, en 2 años, en 10 años, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que hacemos es conseguir que la gente le dé importancia a algo que puede parecerle insignificante, ¿vale? Por lo tanto, en función de lo que yo quiero hacer, según presento los datos, pueden parecer más una cuestión u otra. Esto también nos puede ayudar a pensar. Y ahora estamos en la parte de sentir, ¿no? Hemos visto cómo podemos ayudar a la gente a pensar y, bueno, pues otra cosa muy importante es no solamente que la gente piensa, sino que la gente sienta. Porque al final lo que está demostrado es que la mayoría de las personas tomamos decisiones en base a lo que sentimos. No, y luego lo razonamos. Es decir, por ejemplo, la mayoría de la gente que compra algo lo hace primero porque le apetece tenerlo y luego razona. Pues no, el coche se me ha quedado pequeño, la ropa es que está antigua, el reloj es que es importante mi imagen.
Es decir, al final lo que hacemos es justificar las cosas que hacemos. Por lo tanto, sabemos que en nuestras presentaciones, que tenemos un objetivo en mente, lo que la gente siente es muy importante para lo que la gente hace finalmente. Y, bueno, pues ¿cómo podemos hacer que la gente sienta? Pues, por ejemplo, es importante fomentar la participación. ¿Y cómo podemos hacer? Preguntando o felicitando cualquier pequeña intervención que la gente haga. Entonces, interesante pregunta. Entonces, eso hace que esa persona participe más o que otras personas se atrevan a preguntar. O si, por ejemplo, alguien pregunta una cosa que es una cosa muy obvia o nunca jamás decir, bueno, es que eso es una tontería o es que eso no viene al caso. Nunca, nunca ponerte a la gente en contra. Siempre favorecer el que la gente arriesgue y participe, ¿vale? Por lo tanto, siempre reforzar conductas adecuadas. Más cosas que vamos a hacer. Por ejemplo, utilizar un contenido evocador, es decir, menos números y menos palabras y más imágenes y objetos. Al final, esta expresión de una imagen vale más que 1000 palabras va en este sentido, ¿no? Es decir, al final las imágenes ayudan mucho a que las personas sientan cosas, sientan algo en el corazón. Y fijaos que esto que estoy diciendo hace años yo lo negaba completamente. Yo cuando estudié la carrera me decían, las neuronas existen en el cerebro, son limitadas, las neuronas además van muriendo y solamente están en el cerebro, ¿no? Las células. Y ahora se sabe pues, que hay neuronas en el corazón, neuronas en las vísceras y bueno, se sabe que hay información que muchas veces hemos llamado intuición o que hemos llamado, no sé, el corazón me dice una cosa, me da el pálpito o es una cuestión de, ¿no? Y hay información que no viene del cerebro y que nosotros hemos percibido de alguna manera, pero no ha pasado por el neocortes, ¿vale? Entonces, esa información, bueno, pues puede ser pues algo que hemos visto, ¿no? Pero no hemos llegado a ser conscientes de que sabemos. Hay mucha información que sabemos y no somos conscientes de que sabemos, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño dice yo no cabo por la puerta, hace regular un verbo irregular y nadie le ha explicado las reglas de la gramática. Es decir, somos capaces de comprender muchas cosas y una cosa se llama también sabiduría, ¿no? La sabiduría que es que estamos en el mundo y que hay una escuela, que es la escuela de la vida y nosotros vamos empapándonos de esa sabiduría que es inteligencia no racional, ¿no? Y es simplemente pues algo vivido, algo sentido, ¿no? Por lo tanto, utilizar imágenes, objetos, para que la gente comprenda y sobre todo para que la gente sienta cosas es importante. Voy a poneros un ejemplo. Imaginaos que, bueno, pues tú tuvieras a la gente con una bola de helado en las manos, ¿no? Y entonces les dejaras que esa bola de helado se les fuera derritiendo porque no se las dejas comer. Y además de eso pusiéramos un flexo, ¿no? Y entonces con el calor del flexo el helado se derritiera más rápidamente. Y le explicamos a la gente que esa bola de helado es el mundo, ¿no? Y que el calor lo que está haciendo es hacer que ese helado pues, se vaya deshaciendo, ¿eh? Y es lo mismo que sucede en los polos, por ejemplo. Bueno, pues el hecho de que la gente sienta el pringue en las manos, ¿no? Y vea cómo el calor está huevando el helado, etcétera, pues fijaos, puede hacer que sientan una implicación muchísimo mayor, por ejemplo, sobre este parecer, ¿no? O, por ejemplo, hay anuncios que se utilizan en publicidad. La publicidad se utiliza mucho el hacer sentir. Como, por ejemplo, cuando se quemó el Amazonas o cuando se queman los bosques y decimos, por ejemplo, que el Amazonas pues, es el pulmón del mundo, ¿no? Del planeta. Bueno, pues al final, el mostrarle cómo vosotros podríais vivir, hacer analogías, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo verías de importante tú que te dijeran que hay un tercio o la mitad de un pulmón o un pulmón que va a desaparecer, ¿no? ¿Crees que es importante? Entonces, el pasarlo, por ejemplo, a algo que tú puedas sentir con mayor empatía, ¿no? El ponerme en el lugar de los demás. O, por ejemplo, en el caso del tabaco, bueno, pues se descubrió que decirle a las personas en una charla, bueno, pues que te podía producir cáncer de garganta, cáncer de... ¿Cuándo la gente empieza a fumar? Pues a edades muy tempranas, en la adolescencia, la mayoría. Bueno, pues el decirle que el coger, por ejemplo, un cenicero lleno de ceniza y pegarle un lametón, ¿no? Decirle a alguien, bueno, pega un lametón a un cenicero. Bueno, pues eso es lo que siente una persona que te besa después de haberte fumado un cigarro. Bueno, pues se veía que si nos enfocábamos en el presente y hacíamos sentir cosas a los adolescentes, eso servía mucho más para que la gente no quisiera eso para ellos, ¿no? No quisiera fumar, porque está basado en sus intereses, que en este caso es gustar. Eso que os estoy diciendo, os podéis aplicarlo perfectamente a vuestro trabajo de ingeniería. Como bien ha comentado Iñaki, os dedicáis a trabajar varios aspectos que tienen que ver cómo conseguir que la gente bueno, pues mejore las condiciones del planeta o, bueno, por el tema del desempleo, ¿no? Y el tema
de la formación. Bueno, pues todos este tipo de recursos los puedes utilizar muy bien y conseguir que la gente sienta cosas que les lleve a cambiar creencias y a cambiar comportamientos y hábitos. Incluso apoyar un determinado proyecto. Por lo tanto, fomentamos la participación, contenido evocador y vamos a ver también cómo podemos hacer sentir, pues a través del ritmo, a través de la voz. Decíamos que el paralenguaje, el tono de voz, es el 38% de lo que la gente capta de nosotros. Por lo tanto, imaginaos que yo, bueno, os voy a demostrar que esto es así, que la voz es como la música en las canciones. ¿Cuántas veces tú escuchas una canción que es en otro idioma y tú la bailas y luego dices, madre mía, pues la canción habla de desamor y tú, sin embargo, lo asocias al revés, ¿no? Con bailoteo, con cuerpa, con alegría y a lo mejor la letra es espantosa, pero como no sabes lo que dice, ¿no? Pues eso funciona. O si yo, por ejemplo, os dijera, hay una canción que todos conocemos, ¿no? En este país, que es la canción es La Tuna. Y entonces, pues hay una canción que dice algo así como clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Yo te traigo clavelitos colorados, igual que un fresón. O clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Bueno, canto horrible, pero seguro que habéis cogido la idea. Y es, si yo estoy escuchando esa misma letra con una música o con otra, en el primer caso los clavelitos los llevo al cementerio. Es decir, es una persona que siento tristeza y por lo tanto esos claveles van a un lugar triste. Pero en el segundo caso, en el que yo estoy cantando y es una música alegre, la música lo que hace es que yo me imagine que esos clavelitos los llevo a rondar, para conquistar, ¿no? a una persona. Por lo tanto, si os dais cuenta, la letra es la misma, pero el tono cambia. Esto ayuda a lo que yo os comentaba antes de los datos. El 7% es la letra, son las palabras, y el 38% es la voz. Por lo tanto, la voz es la música, la que va a generar impacto emocional en las personas. Y además también va a ayudar a que la gente pueda retener más unas palabras u otras en función del ritmo y del énfasis que pongas en las palabras. Vamos a ver esto también, ¿vale? Vamos a ver 4 tonos fundamentales que tenéis que aprender. Uno es el tono con sonrisa, otro es el tono seco, el tono tranquilo y el tono con musicalidad. ¿Cómo se hacen estas entonaciones? Se hacen únicamente, físicamente, por ejemplo, el tema de la sonrisa, sonriendo, pero tienes que sonreír físicamente. Entonces, para hacer esto, yo recomiendo que cuando estéis delante de un espejo, pues por ejemplo, cuando te maquillas, cuando te afeitas, cuando estás delante de un espejo, no hay que hacer nada especial. Bueno, pues que tú seas capaz de hablar y sonreír a la vez. Esto no creéis que es fácil. Es decir, es fácil para quien lo sabe hacer, pero hay personas que no les sale. Sonríen, luego hablan y luego sonríen otra vez. Por lo tanto, no suena igual la voz si yo digo, hola, buenos días, mi nombre es Mari Carmen, que si yo digo, hola, buenos días, mi nombre es Mari Carmen. Lo único que he hecho ha sido cambiar la comisura de los labios. Hola, buenos días, mi nombre es Mari Carmen. Hola, buenos días, mi nombre es Mari Carmen. Si cambio la comisura de los labios, la voz suena de forma diferente. ¿Cuándo he de sonreír? Al principio y al final, en la acogida y en la despedida, siempre, para dar la bienvenida y para agradecer la atención prestada. Y luego es importante que también sepa hablar sin sonreír, es decir, con ese tono serio, con ese tono sin sonrisa. ¿Para qué vamos a utilizar ese tono sin sonrisa? Por ejemplo, para dar datos. Si yo digo el 38% de la población, tendremos una nueva reunión el 20 de abril, es decir, cada vez que yo doy datos precisos, es mejor que lo haga sin sonrisa, porque suena mucho más profesional, ¿vale? Con mucha más seguridad la información que damos. La autoridad, de hecho, cuando alguien por ejemplo, un policía te pide la documentación, te suele decir, documentación, por favor. Y te lo suele decir en un tono seco. No es borde, ni es antipático, ni nada. Te digo, hola, buenos días. Caballero, me pasa la documentación, pero normalmente cuando pide algo con autoridad, lo suele hacer sin sonrisa. Entonces, eso es lo que nosotros haremos cuando demos datos precisos o cuando queremos remarcar algo como con una autoridad. Pues también lo haremos sin sonrisa. El tono tranquilo es simplemente un poquito más lento y pausado de lo normal. Entonces, ¿cuándo debemos utilizar el tono lento y pausado? Pues, por ejemplo, para que alguien comprenda algo que estamos explicando y se pone nervioso y cree que no lo va a entender. Pues, ya verás, y le das una explicación para responder una queja, para responder una objeción. Entonces, utilizar un tono un poquito más lento. Ahora, no súper lento, simplemente un grado por debajo de la persona. Y el tono con musicalidad tiene que ver con si de mi boca sale un chorro de palabras, ¿a qué palabras darme esa importancia? Entonces, ¿cómo hago para que tu cerebro perciba más interesante de unas palabras frente a otras? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues, por ejemplo, repitiéndola 2 veces. Yo en varias ocasiones he dicho lo mismo varias veces seguidas. ¿Para qué sirve? Pues para que tú prestes atención. Imaginaos que yo digo, por favor, mañana, por ejemplo, por favor, os pido puntualidad, ¿vale?
Entonces, ¿qué podría decir? Por favor, os pido puntualidad. Puntualidad. Gracias. También puedo hacer un silencio prolongado, antes y después de utilizar la palabra puntualidad, que es la que yo quiero resaltar. Por ejemplo, por favor, mañana, puntualidad. Otra, aumentar el volumen de la voz. Por favor, mañana, puntualidad. O bien, podría disminuir la velocidad. Por favor, mañana, puntualidad. O pronunciarlo con musicalidad. Por favor, mañana, puntualidad. Haciendo, como en esa palabra, una mayor curva o una mayor música que en el resto de las palabras. ¿Vale? Eso sería la forma en la que podríamos destacar. Esto, llevado a la comunicación escrita, es como si subrayáramos o pusiéramos en negrita o utilizamos un formato para mejorar ciertas palabras. Los movimientos faciales, importantísimo. Articular bien. Yo puedo hablar más deprisa y es bueno a veces para que la gente se despierte, hablar un poquito más ágil, siempre y cuando vocalice bien. Entonces, si no, no se me entiende. ¿Qué ejercicio vamos a hacer en casa y cuándo lo vamos a hacer? Yo recomiendo siempre utilizar actividades de la vida diaria para no aumentar ya más vuestra agenda. Por ejemplo, cuando tú lees los WhatsApp y estás solo, te puedes colocar un bolígrafo entre los dientes y leer: hola, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Ya has ido al médico? ¿Qué te han dicho? Entonces, ese ratito en que no estoy haciendo nada, puedo aprovechar para mejorar mi articulación. Puesto que los dientes aparecen fijos, son la lengua y los labios los que tienen que hacer un mayor movimiento para que se me entienda. Por lo tanto, leer en alto de esta manera. Por lo tanto, hacemos que la gente participe, utilizamos imágenes, mejoramos estos ritmos con lo que yo os he explicado y ahora vamos a hablar de los gestos, hacer los gestos apropiados. Entonces, el 55% de la gente capta de nosotros decíamos que es la comunicación no verbal. Nosotros podemos leer más sobre este tema porque nos llevaría bastante tiempo, pero lo que sí que es claro es que hay ciertas cosas que tenemos que hacer siempre. Una, mirar a los ojos de las personas que nos atienden. Virtualmente, pues bueno, yo trato de mirar a la cámara todo lo que puedo, ¿vale? Pero fundamentalmente es mirar ojos-boca, ¿vale? Como son, si por ejemplo yo tengo un grupo de muchas personas, lo que voy a hacer es lo que se llama barrido de miradas, que es pasar de un lado para otro mirando cada vez a uno, ¿vale? Pero a aquellas personas a las que no miras se van descolgando de la ponencia. Por lo tanto, es importante que tú mires a todo el mundo, sobre todo a los que quieres implicar. Cuando alguien te está mirando, tú le miras por respeto y por educación. Por lo tanto, eso hace que la persona no desconecte tanto de ti. También podemos hacer una pregunta, llamar a esa persona por su nombre. Si vemos que está distraído, pues le decir, le haces una pregunta y después ya le miras. Entonces, intentar captar los ojos de la gente, ¿vale? Otra cosa importante, lo que hacemos con las manos es lo mismo que lo que hacemos con los ojos. Es decir, los ojos sirven para conseguir que la gente atienda. Bueno, pues si nosotros señalamos algo con el dedo, con las manos, o hacemos gestos con las manos, también la gente se fija mucho en este dato. Por lo tanto, podemos hacer gestos con las manos. Por ejemplo, tenemos 3 razones. 1, 2, 3. O podemos decir, por una parte tenemos esta información, por esta otra parte tenemos esta otra información. Podemos utilizar gestos simbólicos de nuestra cultura, que tenemos que tener en cuenta las diferencias culturales. Dinero, despacio. Por favor, ¿puedes bajar? Es que hace un poco de... ¿Y qué estamos hablando? Que bajes el aire acondicionado porque tengo un poco de frío. Entonces, hay veces que decimos, oye, que te llamo por teléfono. O, por favor, en un camarero, y haces así, estás pidiendo la cuenta. Por lo tanto, hacemos muchos gestos que lo que hacen es que no necesitamos que la persona atienda a las palabras, sino que pueda tener pequeños descansos, porque la atención va dando saltos de atención en 30 y 30 segundos. Es decir, cada 30 segundos el cerebro hace una mini, digamos, parada, que es muy, muy, muy pequeña, de milisegundos, pero que necesita para volver a prestar atención. Por lo tanto, después de nuestro nombre, después de un silencio prolongado, después de una palabra de interés, después de un cambio de volumen, en esos momentos es con que el cerebro vuelve a conectarse, ¿vale? Y si no, se desconecta. ¿Qué más cosas podemos hablar de la comunicación no verbal? Bueno, pues en general os diré que tenéis que intentar evitar hacer gestos con la cara o con los brazos de manera que las personas sientan nuestro nerviosismo. Por ejemplo, si yo estoy jugando o me estoy mordiendo la patilla de una gafa, o estoy venga a jugar con el pelo, o venga a tirarme de los puños de una camisa. Normalmente el cuerpo es el que transmite emociones, por lo tanto también transmite nuestras emociones, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que nosotros manejemos todo eso. Y luego, en cuanto al espacio personal, lo ideal es que, por ejemplo, si tú estás en una situación en la que estás más alto que el público, tú estás de pie y la gente está sentada, la gente te atiende, la gente permanece más pasiva y permite que tú hables, porque es como una figura más de autoridad.
Si tú lo que quieres es que la gente participe, sería bueno que te sentaras y te pusieras a la altura de los demás. Si quieres que la gente interactúe entre ellos, pues sería bueno que la gente se pusiera en corro. Si quieres que no participen entre ellos, que la gente no se vea, que se dé la espalda. Por lo tanto, esos pequeños detalles también te pueden ayudar a tener un mayor control sobre la sala, ¿vale? Y bueno, pues al final participamos, evocamos con imágenes, tenemos un ritmo apropiado, somos capaces de emitir emociones con todo ello. Y lo que también os diré es que nosotros, la autenticidad no se puede fingir. Cuando tú realmente sientes ganas de que la gente aprenda o se informe o se sensibilice sobre un tema o apoye una causa, cuando tú realmente le pones corazón a las cosas y eres auténtico, esa autenticidad se transmite al resto del auditorio. Nosotros tenemos un corazón que produce unas ondas electromagnéticas y que contagia los corazones de las personas. Por lo tanto, muy, muy importante que seamos auténticos y que realmente sintamos y le pongamos ganas y corazón a las cosas que hacemos, ¿vale? Y, por supuesto, la digitalización te va a permitir tener un mayor impacto. Es decir, imaginaos que estamos en una sala, vamos, yo no podría, estoy convencida, que podría competir pues con un holograma en el que de repente apareciera una ballena en mitad de allí, ¿no? De la sala, pues sería muy impactante. Ahora, tampoco podemos olvidar que no es una cuestión solo de los recursos y de los medios digitales, sino que es muy importante también el ponente, porque al final la gente se acordará de la ballena, pero no se acordará de para qué era eso, se quedará solo con la anécdota, ¿no? Con, pues vimos una ballena o hicimos un juego de una casita, pero en realidad, ¿por qué hicimos esto? ¿No? ¿Por qué hicimos esto? Por lo tanto, es importante que no demos todo el peso y toda la importancia a los medios. Los medios son un apoyo, pero no pueden sustituir al ponente nunca, ¿no? Porque no es más que un recurso más, ¿vale? Por lo tanto, como conclusión, y antes de que podamos pasar a las preguntas, es muy importante conocer si yo voy a hacer una ponencia, ¿por qué voy a hacer una ponencia? Al final le estoy quitando tiempo a la gente. Todo lo que pueda estar, si es una circular, una nota, un libro. Es decir, si yo hago una reunión y estoy haciendo que la gente deje de trabajar para venir a esa reunión, tiene que merecer la pena. Si yo estoy haciendo que la gente pague una entrada pues para escuchar una ponencia en lugar de leerse un libro, pues tiene que merecer la pena. Si yo lo que necesito es que la gente apoye una causa, pues tengo que saber qué es lo que quiero. Por lo tanto, es muy importante conocer las necesidades de esa audiencia que me va a escuchar, para qué necesita y qué es útil para ellos, por todo lo que os he comentado antes. Conocer esa audiencia, qué es lo que sabe, qué es lo que espera, qué es lo que conoce, qué le gustaría resolver después de escucharte. Tener muy claro qué es lo que yo pretendo conseguir, cuál es mi objetivo tras la ponencia. Tener muy claro qué es lo que la gente necesita saber y tener la información de forma estructurada. Recordar lo de la casita. Entonces, es muy importante que cuando yo me plantee los contenidos, me los plantee también en un orden lógico. ¿Qué es lo que tiene que saber primero para poder comprender después? ¿Cuál va a ser ese orden, no? Entonces, bueno, pues esa estructura, de alguna manera, todos la hemos aprendido simplemente estudiando, ¿no? Cuando hemos estudiado un curso de un libro de texto, vemos que a lo mejor viene, pues, ¿cuándo sucede ese? ¿Cuáles son el origen de las causas? ¿Quiénes estuvieron implicados? ¿Qué consecuencias trajo? ¿No? Entonces, bueno, de alguna manera, en todos los temas que hemos estudiado, de literatura, de historia, de ingeniería, de lo que sea, siempre lo hemos visto y hemos aprendido una secuencia más o menos lógica. Sabemos si hacemos un currículum, pues que primero son los datos personales, luego la formación, luego la experiencia, luego los datos de interés. Es decir, esa estructura favorece mucho que la gente pueda seguir y pueda comprender con más facilidad. También podemos poner un índice, utilizar un orden del día. Por lo tanto, todo eso va a ayudar a que la gente sepa qué contenidos va a haber. Y sobre todo, que responda a las preguntas y a los intereses de la gente. ¿De qué recursos dispongo? No es lo mismo tener una hora que tener 10 minutos, que tener 3 horas, que 4 días. Por lo tanto, qué tiempo, qué recursos tengo y qué medios también puedo utilizar. ¿Cómo lo haré? Es decir, perdón, ¿veis cómo no pasa nada? Hay que ser natural. Si te trabas, pues vuelves a empezar. Entonces, ¿cómo lo haré? Lo haré sabiendo qué métodos voy a emplear para hacer pensar y hacer sentir cómo os he estado aconsejando hasta ahora. ¿Y cómo sabré que he conseguido mis objetivos? Es decir, medir. Si no medimos la formación, si no medimos el impacto, no sé si ha estado bien o mal. No se trata solo de que nosotros estemos a gusto. Se trata de que podamos saber si los demás han conseguido los objetivos que pretendían cuando llegaron a esa ponencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros lo vamos a medir. ¿Cómo? Pues con cuestionarios de evaluación o con una conversación. O viendo, por ejemplo, pues cuánta gente ha hecho o ha actuado en una determinada situación. Todo eso nosotros lo vamos a medir y previamente tenemos que tenerlo preparado para saber cómo lo vamos a medir.
un tema de formación, pues con cuestionarios de satisfacción, normalmente se hace, ¿no? O dejando que la gente diga, pues con una sola palabra, qué le ha parecido la ponencia, por ejemplo. Y bueno, pues ahora ya es vuestro turno. Ahora ve y realiza la mejor presentación de tu vida. Estoy dispuesta a todas las preguntas que me queráis hacer. Gracias, Mari Carmen. A ver si la gente se va animando. La verdad es que me ha gustado mucho la presentación, ¿no? Sentir, yo creo importante, ¿no? Sentir, hacer pensar a los asistentes, yo creo que es clave, ¿no? Para captar la atención. Así que felicidades, la verdad es que muy interesante y muy sintética. Yo creo que mi opinión es que has dado las claves, ¿no? Para poder montar una presentación y impactar con ella, ¿no? Bueno, pues ya tengo a uno, Iñaki. Ya tengo a uno convencido. Venga, ahora el resto. Y si no me hacéis preguntas, os las hago yo a vosotros. Así que aquí vamos a aprovechar hasta las 7:30 que tenemos todos pagados. ¿Vale? Venga. Yo, Preguntad. mira, mientras la gente se anima, mira, justo te iba a preguntar por lo último que has mencionado, ¿no? El cómo medirlo, ¿no? ¿Qué opinas sobre pedir feedback, ¿no? Yo creo que mi experiencia, la verdad es que a veces tienes miedo, ¿no? De preguntar, oye, ¿qué os ha parecido? Porque puedes llegar a trasladar un poco de inseguridad, ¿no? Pero yo, bajo mi punto de vista, es positivo, ¿no? Preguntar qué ha parecido la presentación para mejorar, ¿no? Está claro que esto ya es post preparar la presentación, pero yo creo que es importante. No sé tú qué opinas, si preguntarlo Pues mira, directamente. yo utilizo mucho las analogías porque yo creo que lo comprendo todo por las analogías. Yo siempre me he fijado cuando tú vas a un restaurante y todo es excelente, el camarero o el dueño te pregunta, ¿qué tal está? ¿Está todo a su gusto? Ujú, Cuando vas a un sitio que te dan una comida que es, o un servicio que es una bazofia, nadie viene a preguntarte qué te ha parecido. ujú. No sé si lo has notado. Sí, Por lo sí. tanto, creo que preguntar, dices, ¿es bueno o es malo preguntar? Eso es inseguridad. Bueno, es que solamente podemos aprender si medimos y si preguntamos. Entonces, lo que puedes hacer es utilizar el momento de la presentación, porque claro, la gente tiene que dar la cara y tiene que decir lo que piensa en tu cara. Y es difícil que la gente diga, pues mira, me ha parecido un rollo increíble, me ha parecido aburrido, me ha parecido que no aporta nada. Que la gente dé la cara es difícil, porque nadie quiere problemas. Entonces, ¿yo qué gano? O sea, cuando alguien da la cara dice, pero ¿yo qué gano? Ujú. Otra cosa es que yo diga, quien me haga una crítica bien hecha, le pago 100 euros. Pero pues a lo mejor me salen un montón de críticas, ¿no? Entonces, lo que yo quiera fomentar lo tengo que reforzar. Entonces, yo creo que tienes que saber encontrar si hay un clima, por ejemplo, que permite preguntar. Yo creo que es bueno y sobre todo que vean siempre que no pasa nada, que tú no te enfadas, no te pones triste, o sea, realmente no pasa nada porque la gente sea sincera. Y claro, Ujú. hay organizaciones en las que yo creo que cuando tú preguntas y nunca nadie opina diferente ni nadie pregunta nada, es que ya está diciendo mucho de qué tipo de organización es, ya te está diciendo, Sí. aquí no hay confianza, aquí la gente no se quiere mojar, no quiere significarse, ¿no? Entonces yo creo Ujú. que dice mucho, ¿eh? Hay muchas cosas que se ven entre líneas con esa conducta. Y yo creo que sí que hay que preguntar, claro que sí, si no, si yo Ujú. me quedo muy contento, pero a lo mejor, claro, ¿cuánta gente le gusta oírse? Muy bien, gracias, Marigal. Mira, veo que hay una pregunta. Pone, ¿qué opinas de presentaciones tipo Prezi? Prezi es la Ujú. plataforma esta, ¿no? Sí, Que con sí, movimientos. que mueven y tal. Pues a ver, a mí me parece muy espectacular, pero yo particularmente, pero si preguntas mi opinión, yo soy de llegar al corazón de la gente. O sea, a mí me parece mucho más importante. Fijaos lo que voy a decir, que a lo mejor no sé si vais a estar de acuerdo o no, pero que la gente necesita un montón de cariño, no lo podéis imaginar. O sea, de verdad, que la gente lo que necesita es encontrarse con alguien con el que tenga la confianza de preguntar y demostrar su vulnerabilidad y decir, pues no lo entiendo, y pongo un ejemplo, y esto cómo puedo ampliar la información. Y mira, este es el problema que tengo y que no consigo resolver. Entonces, de verdad que yo creo que no hay nada en este mundo que pueda sustituir a un ser humano. Y creo que a mí particularmente, Prezi me parece muy bien, creo que todo lo que sea, bueno, pues lo que he dicho, ¿no? Y si es un holograma y es una ballena, pues qué bien. Y el Prezi es muy bonito, pero si resalta más el medio que el sentimiento, para mí creo que no es adecuado. Ujú. Perfecto, gracias. Otra pregunta. ¿Algún consejo para distribuir la información en las diapositivas? ¿Cómo se podría presentar de forma más fácil? ¿Flechas, colores, formas, tablas? Vale. A ver, cada vez más las presentaciones no deberían de tener nada de letra. Pero claro, para eso tendrán que tener luego un material de apoyo.
si es una formación, por ejemplo. Entonces, yo creo que si tú, por ejemplo, tienes en mano, tienes algo que luego vas a recibir, que es esa ponencia, pues una grabación, por ejemplo, como en este caso, o pues cuanta menos letra mejor, ¿vale? Pero claro, también depende. Yo, por ejemplo, he preferido repetir y que lo leas y lo veas por la pirámide que os he puesto de cómo retienes, ¿no? Entonces yo creo que si te mando información, tú a lo mejor luego no la vuelves a leer. Y yo prefiero que te lo aprendas aquí, conmigo, porque yo soy muy de profesora. Entonces quiero que te lo aprendas aquí conmigo y no me vale que te lo leas luego en tu casa porque a lo mejor te lo lees. Pero que depende. A lo mejor sí lo que quiero es que me firmes y conseguir después de una ponencia que tú te firmes pues yo qué sé, que hagas una firma para apoyar una causa, pues entonces lo que necesitaré en ese momento es que firmes, ¿no? Entonces será más importante lo que sientas que lo que aprendas, ¿no? Perfecto. Y perdona, si vas a utilizar palabras, se suele decir no más de 6 palabras, no más de 3 líneas, para que la letra no sea muy pequeña. Y otra posibilidad es ir haciendo animación de ir sacando una frase, luego otra frase, luego otra frase. Y también estaría bien que pudieras dejar las otras en gris clarito y la última que haces resaltarla más oscuro, por ejemplo. Pero mucha gente cuando ve palabras es que se pone a escribir y no te Ya. atiende, ¿no? Pierde la atención, ¿no? Al final yo creo que es Sí, importante lo que tú dices, ¿no? Que no se fijen, que el protagonismo no tiene que ser la presentación, sino que se fijen eso y es. que se centren en tu presentación. Yo recomiendo a la gente que tome apuntes, pero no porque los vaya a leer, los puede tirar después. Pero es que cuando tú oyes y además escribes palabras clave y cositas y garabateas un poco, luego lo tiras. Si luego no lo tienes que volver a leer, pero eso te ha ayudado a concentrarte, que no se te vaya a la cabeza a otras cosas que tengas en la mente, ¿no? Perfecto. Julita pregunta, ¿tutear o no tutear? Es decir, ¿es correcto tutear en la presentación? Yo entiendo yo que si te diriges a la audiencia de tú, de usted, ¿no? Sí, pues eso depende del auditorio y de la cultura. Porque, claro, no es lo mismo en este país que en otros países lo que significa, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Canarias, pues la gente habla de usted, ¿no? O en la América Latina. Pero aquí normalmente lo del tutear también depende en qué está, en un tema de estatus, ¿no? O sea, un poco. Yo particularmente, como soy la experta en lo que estoy hablando, yo suelo tutear. Ahora, si estuviera en un ambiente en el que yo considero que es el protocolo de ese sitio, es mejor el usted, utilizaría el usted. Yo veo que la gente utiliza el usted para crear distancia con el alumno. Y hay gente que lo utiliza en la universidad, por ejemplo, para decir, o jefes que lo hacen, o gente que lo hace porque le interesa la distancia. Entonces, si es una estrategia que tú quieres crear distancia, utilízalo usted. Pero tú hay que ganárselo. Para mí el tú, a diferencia de lo que parece el usted, creo que es algo que es más cercano y que favorece que la gente pregunte lo que no entiende. Si hablas de usted, creas una distancia que yo creo que a nivel de formadora, por ejemplo, no me parece adecuado. Perfecto. Luego también pregunta José Manuel, ¿es correcto en el inicio de una presentación empezar con alguna broma o anécdota y así romper los nervios del presentador? Me parece fantástico. Hay muchas maneras. Lo que pasa es que, claro, si yo quiero parecer, yo por ejemplo, cuando intento ser graciosa, la gente cree que estoy haciendo una indirecta, como que voy con doble sentido, porque soy más bien seria, aunque pueda ser cercana, no soy una persona que tenga una habilidad humorística. Entonces, creo que tienes que potenciar lo que luzca mejor al ponente. Entonces, en un momento determinado puede ser una broma. Creo que quien tiene sentido del humor tiene que explotarlo. O sea, yo creo que no entra nada igual de bien que con un monólogo. O sea, la risa es maravillosa. Y si tú tienes esa capacidad, utilízala. Pero hay muchas maneras de empezar. Por ejemplo, puedes empezar con una definición. Por ejemplo, ¿qué entendemos por comunicación? Por ejemplo, si una manera de empezar. Otra, dando datos. El 7% de lo que la gente capta de nosotros es palabras, el 38% tal, tal. O una noticia. La última noticia es que el 60% de los alumnos de bachiller no han hablado nunca en público, por lo tanto no están preparados para no sé qué. ¿Vale? O, por ejemplo, una de las cualidades que el 75% de los entrevistadores tienen en cuenta cuando hacen selección de personal de ingenieros es que hayan tenido experiencia de hablar en público. Entonces, eso también es otra manera de empezar. Pues puedes empezar con bromas, puedes empezar con definiciones, puedes empezar con datos, puedes empezar con storytelling, es decir, contando cosas de tu vida. Recuerdo el primer día que yo hablé en público y entonces había un alumno que estaba sentado en tal sitio y me preguntó, y entonces pasó todo. Pues lo cuentas con una película, entonces el storytelling también es muy, muy positivo, la gente se queda súper pegada, ¿eh? No hay nada que nos guste más que un chisme. ¿Se os sirve como ideas para empezar? No te oigo, Iñaki, estás en silencio. Perdona. Sí. Marga pregunta, ¿no crees que a veces por falta de tiempo, porque dominamos el tema, nos embalamos al hablar?
¿Cuesta estar pendiente de mantener el ritmo? Pues a ver, lo ideal es que tú tienes que saber qué vas a contar, cuánto tiempo vas a tardar en contar eso y para eso hay que ensayar previamente. Entonces, si tú tienes 60 diapositivas y tienes una hora, es minuto por diapositiva. Por lo tanto, claro, eso tienes que tenerlo en cuenta. Si además tienes que tener en cuenta que la gente puede preguntar, que te pueden hacer preguntas o que pueden interrumpir, entonces tienes que hacer un cronograma. Entonces, en ese cronograma, yo lo que hago es poner el tiempo por minuto. O sea, yo cojo el tiempo y pongo de tal hora a tal hora. ¿Qué voy a hacer? Entonces, por ejemplo, ten en cuenta que la gente no llega en punto en España. La mayoría de las veces hay que esperar. ¿Vale? Por lo tanto, si tú haces un cronograma al detalle, pues al final siempre te falta tiempo. Y luego tienes que ser capaz de hacer lo siguiente, estirar la información y encogerla. Entonces, siempre tienes que llevar información adicional que no vas a utilizar en la presentación. Pero si te sobra tiempo, tener algo ahí que sacar, que puede ser un vídeo, puede ser algo más de la ponencia. Yo, por ejemplo, ¿qué tenía previsto? Pues si nadie hablaba, pues digo, bueno, puedo hacer una relajación, no puedo hacer un tal. Tienes algo ahí pensado por si se te queda corto. Y luego, ser capaz de hacerlo, estirarlo y encogerlo. Es decir, si tú tienes el trabajo muy bien preparado, sabes quitarle paja, ir al grano. Entonces, desde mi punto de vista, a mí, por ejemplo, porque en vídeo es como muy útil lo de la presentación, pero a mí no me gusta usar presentaciones, porque así voy a mi aire y la gente no nota si me queda algo por contar o no. Entonces, a mí particularmente no me gusta estar atada a un texto. No me gustan las diapositivas, pero las utilizo porque hay que utilizarlas y muchas veces como material complementario. Yo creo que añadiendo lo que tú comentabas, ¿no? Al principio de la presentación, que es importante la preparación. Y como es importante la preparación de la presentación, yo creo que también es importante practicarla. Yo creo que en ese momento es cuando detectas muchas veces si te alargas, si te has quedado corto y poder adaptarlo, ¿no? Yo creo que también es mi punto de vista Sí, sí, modesto, ¿eh? sí. Pero aquí tú como experta, ¿qué opinas de grabarte? Es decir, hacer una prueba grabándote para verte tú desde fuera. Súper importante. Mira, yo me ponía nerviosa antes de hablar en público. Yo en la facultad, yo siempre he hablado mucho, verborrea he tenido siempre, pero no para hablar en público, sino para hablar con el compañero de al lado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo, por ejemplo, en la facultad éramos 100 personas y a mí me daba vergüenza preguntar porque se daba la vuelta a la gente. Entonces, si yo me ponía atrás, no preguntaba. Entonces, para preguntar me ponía adelante, porque así si preguntaba solo veía la cara del profesor, no veía toda la gente que me estaba mirando, ¿no? O sea, fíjate a qué nivel estaba yo. Y, sin embargo, a base de... una cosa que a mí me ayudó muchísimo fue que fui a un curso y nos grabaron. Y entonces yo tenía muchísimo calor, estaba muy nerviosa y cuando me vi grabada vi que no se me notaba nada. Y entonces cuando empecé a hablar en público decía, ¿qué más da lo que sientes si no se enteran? Entonces, creo que te puedes sorprender mucho. Y creo que hay cosas incluso que tú puedes hacer de nervios, con las manos, con el pelo, o que te mueves de una para otro, que cuando te ves grabado dices, anda, lo hago. Como lo veo, lo puedo corregir. Entonces me parece fenomenal que te grabes. Y hoy en día, anda, que con el móvil mismo te lo pones y te grabas en casa. O sea, que tenemos muchos más medios que antes. No, por eso yo creo que también tenemos pánico al silencio, ¿no? A quedarnos en silencio. Para nosotros un segundo de silencio en un escenario o un auditorio puede ser una eternidad, pero yo creo que incluso es positivo que en Muy determinadas positivo. ocasiones te quedes en silencio porque captas también la atención, ¿no? Total, mira, el silencio sirve para crear expectación. Entonces, por ejemplo, cuando un presentador en la televisión presenta a alguien, dice, con todos ustedes, Bertino Borne, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Ese silencio hace que los 30 segundos que yo os comentaba antes comienzan cuando tú haces ese silencio. Entonces, crea expectación. También te sirve para que si tú te callas en algún momento, alguien puede intervenir. Porque ¿cómo van a preguntar si estás como un loro? Pues llega un momento que tampoco, si no te callas, nadie puede hablar. Mira, justo hay una pregunta, ¿cómo evitar el descontrol de un auditorio, por ejemplo, si empiezan a hablar entre ellos sin prestar atención a la persona ponente? Yo creo que si te callas, seguro que la gente se queda en silencio, ¿no? O no sé, pero aquí ¿tú qué Sí. opinas? A ¿Qué ver, aconsejas? eso desde luego que sí. Además, ha sido un recurso que han utilizado mucho los profesores en los institutos y esas cosas. Pero a mí me parece, yo intento siempre otros medios y te digo por qué. A mí me parece que cuando yo me quedo callada, en el fondo estoy regañando a la gente. Que es, ¿habéis vosotros o hablo yo? Y a mí no me gusta regañar al auditorio, nunca. No me gusta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Normalmente no habla todo el mundo. A lo mejor hay alguien que habla porque tiene verborrea. ¿Cómo no lo voy a entender si la tengo yo? Es decir, si es que es normal. Yo nunca he hablado en las ponencias porque me encantan. O sea, pero que te quiero decir que hay gente que es que está comentando incluso cosas del curso. Y lo que le cuesta es, o sea, están en ese tema. No es que estén en otro. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pasearte. Entonces, tú te paseas y físicamente te pones cerca de la persona que está hablando. Y entonces se calla.
¿sabes? Porque si tienes al profesor al lado, no hablas. Entonces, te paseas, te paseas. Y otra cosa que puedes hacer es preguntar. Entonces, sabes más o menos, tú ya vas viendo dónde están los ruidos, dónde está la gente, y entonces aprovechas para decir, a ver, el fondo norte, el fondo sur, ¿no? Venga, por ahí, a ver, que me digan. Entonces, hacerles participar. Entonces, que hablen para todos. Y yo otra cosa que también suelo utilizar es, ¡ay! ¡Qué cotillas sois! Es que me muero de ganas de saber de qué estáis hablando. Por favor, dilo aquí en alto para que todos participemos. Es que soy incapaz de ver a alguien hablar y que no me quiera poner la oreja con una cotilla. Es decir, vuelco sobre mí la responsabilidad de lo que está pasando en vez de castigar a la persona. Yo prefiero, pedagógicamente, creo que siempre es mejor no enfrentarte al auditorio. Perfecto. Preguntan también algún ejercicio de relajación, concentración antes de una presentación. Dice que se pone muy nervioso. Bueno, a ver si pues antes de subir o de hacer una presentación es algún ejercicio Pues que mira, ayude a reducir este nerviosismo. hay muchas técnicas de relajación. Si además tú vas a internet y pones en YouTube, por ejemplo, relajación en un minuto o mindfulness en la relajación, en la respiración. Eso ya tienes, o sea, tienes miles, ¿no? Yo voy a deciros algunos trucos así sencillos para el tiempo que tenemos. Beber agua. Entonces, una de las cosas que vas a tener tú cuando tienes nervios es que se te seca la garganta. Te salen pitos. Y esto es un síntoma de nerviosismo. Si tú bebes, hidratas la garganta, con lo cual ya no te salen esos pitos. Pero es que además el cerebro entiende que no estás en situación de peligro. Porque si un león estuviera persiguiendo una gacela, la gacela jamás se podría beber. Se cortan todas sus necesidades. Es decir, si a ti te persigue un ladrón, si tú estás en una situación de peligro, nunca irías al baño, no harías pis, no beberías agua, no harías nada. Se cortan, todas tus necesidades básicas se cortan. Por lo tanto, cuando tú bebes agua, el cerebro entiende que no estás en una situación peligrosa. Por eso hay que llevarlo. Y además, pues si te atragantas, no puedes continuar. Pero beber agua, por ejemplo, antes es bueno. Y yo otra cosa que también os aconsejo es aprender a respirar con el abdomen, con la parte baja del estómago. Entonces, cuando tú respiras con la parte alta, haces... Entonces, solamente respiras con esta parte, cojo oxígeno y expulso oxígeno. Por lo tanto, eso me va a generar una borrachera que me hace sensación de mareo. Entonces, esa sensación de mareo me genera inestabilidad y eso me genera más nervios. Por lo tanto, si yo respiro con la parte de abajo, eso lo que hace es que no me genera ese mareo y además respiro más lentamente. Entonces, una de las cosas que yo también hago es, por ejemplo, si borro la pizarra, por ejemplo, estoy borrando la pizarra o cualquier cosa, hago una respiración profunda. ¿Y cuál es la respiración profunda? La de los enamorados. ¡Ay! ¿No? Es esa. Y suelta la tensión. ¿Quién no está enamorado alguna vez? Muy bien, mira, aquí hacen otra pregunta. María Dolores dice que cree que hace demasiados movimientos con los brazos y las manos, que los mueve mucho en las presentaciones. No importa. ¿Qué entrenamiento recomiendas? A ver, mira, toda la gente que tiene problemas con las manos, por ejemplo, entendiendo que te muerdes las uñas, ¿qué es lo que se recomienda a la gente que se muerde las uñas? Que se siente con las manos debajo de los muslos, para no moverlas. Entonces puedes intentar entrenar, hablar sin mover los brazos de esta manera. Tú te grabas y más ahora con videoconferencia, fijaos si es fácil. Pero es que no pasa nada porque muevas las manos. Si es que las manos es como cuando tú cabeceas. Es decir, las manos es algo que al generar movimiento, imagínate tú ahora en el ordenador que no movieras el ratón. Es como que se queda en estado de reposo. Las manos hace que el cerebro perciba que hay cambio. Por lo tanto, el que tú cuando hablas muevas las manos hace que el cerebro no se apague. Ahora, cuidado con lo que haces con las manos, porque lo que os he dicho, si yo estoy continuamente haciendo cosas, aquí con esto que aporta a lo que yo digo, nada, no aporta nada. Pero si yo, por ejemplo, digo, hay 3 razones, 1, 2, 3, por una parte, por otra parte, o despacio, o vamos adelantando, ¿no? Vamos adelantando. Entonces, que la mano diga lo que dices con las palabras. Eso es lo importante que tienes que hacer con las manos. Perfecto, Mari Carmen. Pues estamos a 2 minutos de finalizar la sesión y ¿Queda ya alguna pregunta más? no hay ninguna pregunta más. Bueno, está quedado clavado, es que sois los mejores. Clavado. Y Esto queriendo. también gracias a vosotros y a vosotras. Perfecto, pues yo, si no hay más preguntas, finalizaría aquí. Muchas A mí me gracias, Mari gustaría Carmen. dejar mi correo electrónico en el chat, ¿vale? Claro, Porque si hay alguna persona que es más tímida, que no tiene tiempo, que yo que sé, cualquier cosa, que me quiere preguntar algo en particular y por privado, que lo puede hacer, ¿vale? Entonces, ahí os dejo perfecto. mi correo electrónico personal, también tenéis mi página web
¿vale? Que os la dejo aquí por si queréis, bueno, pues ver más cosas, más, sobre todo el blog, que yo creo que es muy importante. Yo recomiendo que veáis muchísimas ponencias. O sea, que ahora mismo en Internet, por ejemplo, los vídeos de TED, que son 18 minutos, Sí. ¿vale? Que os los pongáis pues mientras estáis haciendo cosas, que no os ocupa, estáis planchando, estáis, yo qué sé, haciendo bicicleta estática y que veáis muchos ponentes muy distintos, porque cada uno os enseñará una cosa distinta. Y sobre todo, resaltar lo bonito y lo mejor y vuestra fortaleza, la que tengáis vosotros, no intentar ser como nadie, porque al final lo bonito es ser diferente, tu valor es lo más importante. Y Y hasta donde sobre todo, llegas, que somos humanos, no le vas a gustar a todo el mundo, métetelo en la cabeza, es que es imposible. Así que cuanto más natural seas, más tú eres. Y yo creo que sabes trasladar mejor más las autenticidad. ideas. Totalmente. Y al final Muy tu bien, perspectiva es pues. única, ¿eh? Recordad, tu perspectiva siempre es única porque es la tuya. Ujú. Entonces, sin falsar los datos, que para eso están los datos científicos, siempre tu aportación, pues es lo que puedes aportar. Muchísimas Perfecto. gracias a todos y a todas. Y gracias a Fundación Caja Ingenieros y a ti, Iñaki, por ser tan buen partner y Un ayudarme. placer. Contentos en nada. Yo creo que o mañana o pasado os enviaremos un correo con el link a la grabación y también con una breve encuesta que nos encantaría que respondierais para seguir mejorando y poder valorar las sesiones. Pues muchas Muy bien. gracias, Mari Carmen. Buenas tardes a todos. Nos vemos en la siguiente. De acuerdo. Adiós. Hasta luego. ¿Me quedo, Iñaki, aquí hasta el final contigo? ¿Dónde Pues se da la gente, se baja, se quita la gente? un segundo.